I'm dancing solo in the dark on the club floor. I need to let it go. Shake it off, stop thinking about you. Bienvenidos una vez más a este espacio de investigación, de análisis, donde apostamos por el pensamiento crítico. Agradezco también a Radio La Nueva República por la amabilidad de transmitir este contenido, también a Picante FM en New York. Gracias por la confianza en esto que hacemos y hablemos hoy de un tema que ha sido pues bastante relevante la semana pasada, sobre todo cuando Peña Nieto sale y dice pues que no debemos de ninguna forma tener dudas sobre el ejército, y aparece un impresentable como el general Cienfuegos diciendo que pues se le han achacado cosas al ejército sin pruebas contundentes. Hablemos de que esas pruebas sí existen y tenemos un documento que lo estaremos compartiendo con ustedes. Doy la bienvenida nuevamente en este espacio, abogada, traductora y analista de medios alternativos. Marta, gracias una vez más por estar con nosotros. ¿Cómo ves las declaraciones de Iñárritu, el Papa y todos los que se han sumado, Marta, a pues qué será este desprestigio a nivel mundial de Peña Nieto? Gracias a ti, Hugo, y gracias a los que nos escuchan. Bueno, se contraponen contra los que realmente mandan. Nombran a Carsten director de algo en el Fondo Monetario Internacional, siguen los préstamos del Banco Mundial, y eso sí, lo acusan de todo, de corrupción, de ignorante, de ineficiente, porque eso sí les gusta decir que es ineficiente, pero nunca hacen hincapié en, no le reprochan las reformas estructurales desventajosas que van a hacer más miserables al pueblo mexicano, que le van a provocar más violencia. Eso no, porque pues bueno, empezando con Iñárritu, el gobierno que nos merecemos no es uno que se somete al sistema que tanto le ha dado a González Iñárritu. El gobierno que nos merecemos no es uno que acepta sin chistar reformas estructurales impuestas desde allá. El gobierno que nos merecemos haría las cosas o establecería políticas públicas en favor de los mexicanos, no en favor de los intereses del sistema. Pues bueno, que se lo diga primero a Estados Unidos, que no imponga reformas que nos van a hacer más miserables. Y el Papa hablando de Argentina, de que no quiere que se mexicanice. Cuando habla de mexicanización es de la colonización, de eso los ricos al sistema, eso sí no lo tocan, si no se sabe realmente cuáles son las causas, cuál es el origen, qué es lo que está pasando. El gobierno que nos merecemos como no es el que quiere Estados Unidos que tengamos, impongan reformas que nos han hecho tanto daño, Hugo. Y lo hemos tratado aquí de diferentes ángulos, el asunto con la presencia de una crítica internacional en Peña Nieto. Hablamos de cómo decía esa prensa extranjera que era el Mexican Moment, y todo esto que alabaron cuando estaban pues al rojo vivo, lo de las reformas. Y una vez que pasan y que todo se cae, y que habrá que también entender que no nada más se cayó por eso, ya venía caído el asunto. Que ahora lo quieran ver así, habrá que ver el propósito de nuevo y revisarlo. Marta, pero ¿crees que Peña Nieto les ha servido tanto, como también lo hemos comentado? Viene a gestar esto que cocinó desde el principio, quizás antes de eso un poco, pero Salinas lo llevó a cabo, o lo empezó, digámoslo así. ¿Crees que sea tan títere Peña Nieto, que lo hayan visto, hayan encontrado en él características para que inclusive todo esto que vemos, estos señalamientos en la prensa internacional,
pues sean también objeto de la burla. Es decir, no solo es pues exaltar esa violencia imparable que ahora pues bueno todo mundo ve y que no se acuerdan ya de cuando estaba la iniciativa Mérida y que sigue, pero bueno, con todas las repercusiones que tuvo, no vieron tampoco todo lo que pasó, pues sobre todo en Chiapas y en todos estos lugares, Marta, y lo que ha pasado desde hace mucho tiempo y quizás ni nos hemos enterado. Pero ¿crees tú que hay alguna situación ahí donde estén utilizando al mismo Peña Nieto de cortina de humo para que la gente se desahogue un poco, para que vea México, los mexicanos que en el mundo también se burlan del títere y que ahí se quede todo, que ahí podamos sacar pues todo el enojo, la impotencia ante pues todo el desastre que está en el país? Marta, ¿crees que Peña Nieto sea un tamaño de títere, que no solo sea quien le mueven los hilos para hacer y obtener lo que quieran de este país, sino también para prestarse a hacer una cortina de humo, aunque sacrifiquen pues su dignidad o algo, su vergüenza, lo que le pueda pasar en su persona? ¿Crees, Marta, que por ahí va este asunto o hay algo más debajo que no estamos viendo? Los negocios no se han caído, la entrega del petróleo continúa, les ha dado todo Peña Nieto. Entonces, para ellos no ha sido nada ineficiente ni incompetente. Están tratando de hacer cierto control de daños y pues bueno, uno de esos es estos golpes mediáticos que realmente nunca van al fondo porque no atacan al sistema, no están llevando a cabo una guerra económica como con Venezuela, siguen los préstamos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, porque salió el Consejo Coordinador Empresarial a decir que, y periódicos extranjeros, si las reformas no funcionan es por la incompetencia, es por la corrupción, curándose en salud no hubo, para que digan, para que si no funcionan para la mayoría de la población, como no van a funcionar, como nunca han funcionado, ahora se tenga el pretexto, es que son corruptos, es que no se tiene la confianza del pueblo. Así se seguirá con este tipo de distractores y que a ellos les conviene en realidad mucho, para eso es muy funcional también, Hugo. Marta, me parece muy interesante esto que señalas sobre que puedan estar allá afuera y tratando de entender esta campaña sobre Peña Nieto y su incompetencia o la incompetencia del Estado en sí para operar, y que estamos resintiendo todos pues desde hace mucho, pero pues cómo arreció, y hay que ver nada más cómo la inflación, Marta, en febrero arriba del 3%, casi a lo que cerró en diciembre del año pasado, y todos los significados que eso puede tener. Pero entonces, más allá de considerar, por ejemplo, que Peña Nieto pues esté sirviendo él mismo de cortina de humo ante todos los desatinos, y no solamente los que podemos ver en esas pifias que nos tiene acostumbrados, sino también en la incompetencia que ahora es señalada. Y es interesante esto que planteas, Marta, sobre también es una forma entonces de decirnos a los mexicanos que las reformas pues sí son buenas, esas que ellos quisieron y propusieron y que las echaron ahí, los legisladores pues como buenos corderitos las aceptaron, pero que ahora no vemos buenos resultados por una violencia que ellos generan. Ese planteamiento me parece muy interesante, Marta, pero ¿crees que eso mismo va a ser lo que parece que ya está haciendo, Marta, que se deje Ayotzinapa, que bueno, ni le alcance a Tlatlaya, y ni qué decir de tantos crímenes más que se están quedando en la impunidad? ¿Crees que a través de esta estrategia, Marta, que al principio no la podíamos tener tan clara, es ahí donde le están apostando y tiene que ver con que la gente diga, bueno, sí lo cuestionan, sí, ya alguien lo está juzgando públicamente nada más, y que también esto sirva para que Ayotzinapa pues ya se quede en el olvido, porque pues ya no lo vemos ni siquiera como lo mencionabas en un trending topic, Marta? Eso parece, Hugo, eso parece. Eso ha sido eternamente, ese es lo pared de la zanahoria que nos ponen delante, que bueno, en realidad nunca ha funcionado, y la posición geopolítica que nos han asignado ha sido la de continuar la miseria para cierto bienestar de las élites. No es la mexicana
mexicanización, como dice el Papa, es la colonialización de este país y de muchos otros, de Medio Oriente, de muchos de Centroamérica y muchos de África. No es nada más la mexicanización, es la neocolonización y este sistema que nos hace daño a todos. La corrupción simplemente es cuando la riqueza privada se cruza con el poder público. Y entre más riquezas tengan unos cuantos, solo unos cuantos, pues bueno, la corrupción va a seguir y continuar y va a ser muy operable y muy funcional. Y así, ojalá tenga México las reformas que merecemos, las reformas para el bienestar del pueblo. Eso nos dicen, ¿verdad? Ojalá México no tenga las reformas que no nos merecemos como la que nos implantaron, Hugo. Esta semana presentamos a través de hugosat.com este reportaje, Las abejas reina del PRI, PAN y PRD. Un tema pues que es vigente, que ahí está, eso de la impunidad que pues por todos lados es. Y escogimos a esos tres personajes, a Elba Ester Gordillo, a Rosario Robles y a Marta Sahagún, las tres vigentes en la escena política, aunque pareciera que no, por parte de la maestra, por lo menos cuando también sabemos cómo ha gestionado desde el penal, supuestamente, por lo menos lo hizo en el 2012 con Kiko Vega y en el PAN, y también Martita Sahagún, que apareció con este escándalo de oceanografía. Entonces son personajes que no debemos olvidar el daño y pues lo que hicieron y cómo lo hicieron. Entonces los invito a ver y escuchar este material. Son multimillonarias, poderosas y corruptas. Las abejas reina del PRI, PAN y PRD han sido cómplices de crímenes de Estado. Han traicionado a la patria ofertando los recursos de un país en ruinas al mejor postor. Han aprovechado su poder para robarse miles de millones del erario. Mujeres ambiciosas, inteligentes y tenaces, similares a la abeja reina, que tiene a sus súbditos trabajando para su beneficio. Desde su trono han dispuesto las mayores tragedias para el México sin educación, hambriento y que se ha conformado con sus migajas. Con amor te busqué un colmenar, te llevé de la mano, no dormí fabricando la miel que te alimentara. Con el polen más fino del mundo construí tu cama, trabajaba panal por panal mientras descansaba. Me ofrecieron un trono mejor donde tú reinaras, desayunas caviar con champán todas de las mañanas. Te podrán sobornar pero nunca te darán en su sombra el amor, mi querida señora, con nada se compra. Me equivoqué, me equivocaba, mientras te amaba, poquito a poco me aniquilaba. Y te metías, abeja reina que ambicionaba, abeja reina una colmena, abeja reina de oro y seda. Y yo sabía, abeja reina vendré a mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que quería. Desde los 80 la maestra ha figurado en la escena sociopolítica de México, consentida de Salinas de Gortari. Desde el principio destacó por meter en cintura al magisterio. Amasó una gran fortuna con los millonarios recursos para la paupérrima educación que jamás mejoró.
amante de la buena vida, los vestidos de diseñadores prestigiados, joyas, propiedades en el extranjero. Elba Ester jamás ocultó sus lujitos. Aparentemente fue detenida para rendir cuentas de sus escandalosos desvíos de recursos públicos, malversación de fondos por todos conocidos, un telemontaje que serviría para legitimar al títere impuesto, estrategia que repitió Carlos Salinas de Gortari, pero sin el mismo éxito, ese que logró legitimarlo con la quina en 1989. De simple vocera, la trepadora Martita Sagún llegó a convertirse en la mandamás de Los Pinos, con un pelele ignorante presidente, carcomido por el narcisismo e histrionismo. La señora asumió el mando en la sombra de un país que jubiloso celebraba el inicio de una democracia que jamás se consumó. Marta supo sacarle jugo al mayor recurso de los mexicanos, fraudes escandalosos que años después se harían públicos, sumándose a lo que ya nos habían advertido, la riqueza malavida de los pobretones que bajaron del cerro a tamborazos y que, al salir de Los Pinos, ya eran una de las familias más poderosas del México alarmantemente desigual. Priista de pies a cabeza, loba disfrazada de oveja, Rosario Robles navegó con bandera de izquierda a las órdenes de Salinas para aniquilar al PRD. Operadora desde el inicio con turbios manejos de recursos públicos, el paso por la izquierda mexicana de Chayo fue solo para enlodarla. Fraudes millonarios en el nombre del hambre de los mexicanos. Cómplice que se prestó al montaje de Bejarano, exculpada en la opinión pública por confesarse ciega de amor que no se percató de los enredos financieros expuestos en Televisa. De nuevo, los reflectores están tras ella. Hoy, sin máscaras, podemos ver el tamaño de corrupta que es. Al amparo de Peña y Grupo Atlacomulco, hoy roba a todas luces. Típica conducta de las señoras que piden para llevar en las fiestas. Hoy destina millones para los votos que comprarán la curul de su retoño. Las abejas reina de la política tienen gran parecido entre sí. No solo lo corruptas, ratas y asesinas. Las tres son madres amorosas que buscan lo mejor para sus familias. Son capaces de los crímenes más atroces para nutrir a sus cachorros. Mientras que Rosario Robles enfrenta el repudio público ante fraudes millonarios con la cruzada contra el hambre, destinando apoyos de 12 pesos diarios que, asegura, son suficientes para que viva el mexicano promedio. Trabaja incansable para tener contento al innombrable Salinas de Gortari y desviar fondos que favorezcan en votos para su pequeña. Martita Sagún no se queda atrás, soportando los desfiguros de su deteriorado mentalmente marido, haciendo de tripas corazón, resiste insultos y recibe tomatazos mediáticos, todo con tal de agrandar la fortuna familiar y encargándose personalmente de que su cachorro tenga el hueso anhelado en las próximas elecciones. Pareciera que la maestra es la que está pagando los platos rotos, recluida en un penal por los delitos cometidos, aunque es poco conocido que Gordillo vive a todo lujo en su nueva mansión que le adaptaron en Santa Marta, Acatitla. El convenio era claro: se prestaría el montaje de Televisa a cambio de resguardar sus multimillonarios bienes, dando órdenes desde prisión, maquinando incansable los destinos del magisterio, la necesaria recaudación de votos para el PRI y preparando a su candidato para el 2018.
crees que ninguna de estas afamadas abejas reina están pagando por sus crímenes? Acostumbrados ya a la impunidad que impera en este país, Elba, Rosario y Marta siguen siendo las que dan las órdenes y deciden el rumbo de fundamentales cuestiones que harán que jamás cambie el país. Elvita sigue atenta que los guerrilleros de los normalistas no se les salgan del huacal. Martita sigue al pendiente de que el DIF cuente siempre con el apoyo de su Vamos México, al mismo tiempo que le indica el mandilón de su marido cómo invertir los millones que se robaron de Pemex y seguir contratos preferenciales para el Chapo y otros clientes VIP del Centro Fox. Rosarito vela por mantener el voto comprado que le garantice al PRI la estabilidad electoral que tanto necesitan. Lejos de ser juzgada, ella sabe que no debe preocuparse. El escarnio público lo enfrenta valientemente con los millones que se embolsa de los programas que jamás combatirán el hambre de los mexicanos. Marta, la corrupción de las mujeres, no un asunto por supuesto exclusivo de los hombres. Estos personajes, Marta, Rosario Robles, hoy que la vemos en la escena pública con todos los reflectores, con estos fraudes, los recursos que está utilizando para los votos de la hija, esos recursos de Sedesol, eso que no se combatió del hambre, y bueno, ni qué decir de Marta Sagún, Fox y los desfiguros que lo estamos viendo hacer. Hasta él se sumó a la campaña de la incompetencia de Peña Nieto, y la maestra en la cárcel a punto de salir de ella supuestamente por salud y por edad. Marta, las abejas reina de los partidos PRD, PAN y PRI. Bueno, ellas son ejemplos, mujeres que tienen cargos en grandes empresas depredadoras también. El feminismo no es eso, ese no es el empoderamiento que realmente se requiere para eliminar la opresión de hombres y mujeres en todo este mundo. Simplemente el hecho de llegar a puestos públicos para comportarse igual que los hombres, con base en este sistema de opresión, jerarquización de sojuzgamiento, de beneficio para unos cuantos a costa de la mayoría, pues bueno, eso no es feminismo, eso no es el empoderamiento. En alguna ocasión leía el feminismo cosmopolita, que es el que obtener poder para ser igual que los hombres. Estas tres personas que mencionas son un ejemplo destacado de eso, de todas las cosas seguirán igual si hombres y mujeres continúan con esa actitud, sometidos a este sistema, siguiendo esos principios. Un ejemplo claro del feminismo cosmopolita, que creo que no va por ahí la situación, para un avance en la liberación de las mujeres y de los hombres y de la sociedad en general, para vivir mejor. Resiliencia Audiovisual es un proyecto de comunicación informativo y formativo en pro del pensamiento crítico. No colaboramos con ningún medio masivo de comunicación ni comprometemos nuestra línea editorial y contenidos a los intereses de algún partido político, siendo el objetivo principal constituir un canal de comunicación que informa basado en los principios de pasión, honestidad y compromiso. Te invitamos a contribuir con este espacio. No aceptamos donativos de ningún tipo, pero te ofrecemos nuestro trabajo en diseño gráfico, producción de video y diseño web. Al contratar nuestros servicios, estarás apoyando a nuestro proyecto. Marta, entremos en materia sobre esto que pues es de suma relevancia, Marta, y es sorprendente cómo lo ha cubierto la opinión pública. Me sorprende, lo digo abiertamente, sobre todo Carmen Aristegui, quien le ha dado espacios a Anabel Hernández, por ejemplo, que llevó durante el sexenio de Calderón todo un registro a través de sus publicaciones, pues la forma de cómo operaban, tuvo acceso a documentos de la PGR, tuvo tratos y tuvo testigos directos, uno de ellos murió, y no revelaba su nombre en Los Señores del Narco, en ese libro. Después en México en Llamas lo menciona, ya había muerto este general. Marta, expusieron en muchos programas de Carmen Aristegui,
se expusieron estas verdades de, por ejemplo, que salió la semana pasada a decir que se le achacan muchas cosas al ejército mexicano en este intento pues de recobrar una confianza que no se tiene, y menos después de Tlatlaya y menos después de Ayotzinapa. En estos espacios, por ejemplo, Proceso, que tiene también a Anabel Hernández ahí, o Carmen Aristegui y otros tantos en sus espacios, y que puedan retomar lo que Anabel Hernández, y solamente por citarla a ella, expuso infinidad de veces, sobre todo del general Cienfuegos, de su nexo con el narcotráfico, de cómo operaba para el narcotráfico, siguiendo órdenes desde Calderón y mucho más arriba que eso. No valió ninguna mención estos documentos que ahí están, ni una llamada a Anabel pues para que diera su punto de vista, porque evidentemente las declaraciones de estos personajes pues estaba basada en un asunto de que nos callemos, en un asunto de que no se le involucre de ninguna forma al ejército en el caso Ayotzinapa, cuando pues tantos organismos han intervenido, Marta, los padres con distintos testimonios, los mismos sobrevivientes, Omar García y otros, Marta, en voces de ellos como testigos, por supuesto, la participación del ejército. Entonces, Marta, ¿qué decir sobre cómo cubre la opinión pública? ¿Quién está detrás? Maquinando esta situación de dejar bien parado al ejército, cuando pues se sabe a nivel país, en una gran mayoría, el caso Ayotzinapa llegó a tantos lugares y tomó una dimensión tan grande. Y exculpar al ejército, Marta, y también pues ni qué decir del caso Tlatlaya, que por ahí pues ya dijeron que los generales no fueron, que los generales están protegiendo, que ellos no tuvieron nada que ver, y hasta indemnización, Marta. Entonces, Marta, ¿qué plan estará por ahí para qué será este asunto de que en la opinión pública y esos medios, esos poquitos medios que tenemos, que a veces pueden cuestionar y que lo hemos hablado también aquí, pues tienen mucho que callar, pero qué tan importante es lavarle el nombre al ejército, Marta? Pues importantísimo, Hugo, porque lo que hace, ¿para qué sirve? Pues bueno, se revelaría todo lo que es este sistema económico, político que nos tiene como nos tiene. Entonces pues es necesario cuidarlo mediáticamente. Marta, mira, te leo este fragmento de lo que se dijo la semana pasada en voz de Peña Nieto y el general Cienfuegos. La honorabilidad del ejército mexicano como institución al servicio de México está por encima de cualquier sospecha. Esto en voz de Peña Nieto. En ese mismo evento, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pues salió en defensa de los soldados acusados de violar derechos humanos y señaló que se les ha señalado en ocasiones sin pruebas serias para tratar de desprestigiar y con ello dañar la confianza que el pueblo deposita pues en el ejército. Y a partir de esto, un usuario me hizo el favor de compartirme este documento de Converdad, una comisión de la verdad del estado de Guerrero, y que se publicó el 15 de octubre del 2014. En este informe encontramos los antecedentes de la Guerra Sucia y la participación del ejército en ella, tanto en México como en Guerrero. También incluye con toda claridad la desaparición forzada, el terrorismo de Estado, crímenes de Estado y de lesa humanidad y su respectivo marco legal. Completo lo pueden encontrar en hugosat.com. Ahí está el enlace para que lo puedan revisar. Es bastante extenso, pero muy interesante, Marta. Y esto me lo comentaba el usuario al ver pues esta situación de querer lavarle el nombre al ejército, y con ello pues que los crímenes, sobre todo los últimos que con tanto descaro y cinismo pues nos hicieron ser testigos. Marta, pero el papel real del ejército mexicano, ¿cómo lo podemos entender
a lo largo de los años. Se entiende mucho mejor también, hubo con esta otra declaración el Consejo Coordinador Empresarial que señaló que el ejército no va a abrir puertas de los cuarteles para que se hagan las investigaciones de los muchachos de Ayotzinapa. Después de la Revolución Mexicana y principalmente después de Lázaro Cárdenas, el papel del ejército ha sido represivo. No es un ejército para la guerra externa, sino para reprimir a la población, para mantener el status quo y para la contrainsurgencia. Ese ha sido su papel desde siempre, no hay otro. Marta, te comparto fragmentos de este documento de Converdad sobre el ejército. Desde la Guerra Sucia en Guerrero, el 27 Batallón en 1972 se convirtió en prisión militar. En lugar de que los detenidos en la cárcel municipal de Acapulco quedaran a disposición del juez, quedaron a disposición de la 27 Zona Militar. Todas las personas, aunque no hayan muerto, y los que murieron, se quedaron en calidad de desaparecidos porque no se dio información a los familiares ni se les entregó su cuerpo. Quedó demostrado en este documento que existió un contexto de represión generalizada y sistemática durante la Guerra Sucia. Desde la política del Estado mexicano se utilizó el exterminio a la guerrilla a fin de contrarrestar las actividades de esta guerrilla y lograr el control de la población civil. Bastaba con que se sospechara que alguien simpatizara con la guerrilla o sus propuestas y esto bastaba de pretexto para ser aprehendidos. Una de las características de aquella época, y pues muy parecida a la de hoy, la impunidad. La impunidad es un patrón crónico y presente en la desaparición forzada. También todo esto se contempla en el documento. En 1974 empezaron a aparecer los cuerpos sin vida de personas visiblemente torturadas, desfiguradas del rostro y quemadas. Las personas que se encontraron, y esto se supo después, era gente relacionada con Lucio Cabañas. Las detenciones se ejecutaron por órdenes expresas del comandante en ese momento de la 27 Zona Militar. Dentro de este documento también puede advertirse que la impunidad y la falta de investigación de los delitos, así como la confusión de violaciones a derechos humanos con delitos del orden común, no es un fenómeno de la actualidad. Eso ya existía y hasta la fecha las autoridades omiten realizar una investigación pronta, efectiva y eficaz de los delitos. Los efectos de la tortura o desaparición forzada configura delitos de lesa humanidad. Y estos solamente son algunos fragmentos de lo que ustedes podrán revisar en este documento que lo tenemos en nuestro sitio web. Es todo el informe, es todo el detalle de lo que se investigó, donde también supimos, Marta, y lo recordarás que hace pocos días lo tratábamos también, sobre pues que la Sedena tuvo esa orden de ejecutar a estudiantes, y no solamente ejecutaban a estudiantes, que hubieron niños, que hubieron mujeres, que hubieron adultos que ni siquiera tenía nada que ver con, por ejemplo, el movimiento del 68 y tampoco pues lo que pasó en el 71. Marta, un documento sumamente revelador. Pero antes de seguir en el análisis de esto, Marta, y teniendo de vecino a Estados Unidos y pues siendo el patio trasero y todo lo que podamos decir sobre lo que significamos para ellos, la diferencia de las ideologías de los ejércitos, Marta, pues allá hay un convencimiento de salvar a su patria, los tienen predispuestos para irse a guerras y demás, y ellos, muchos de ellos, y habrá que ver a los veteranos de guerra hoy después de tanto y todo el daño que les genera, pero hasta donde podemos ver, Marta, pues son jóvenes que han estado, digamos, muriendo por su patria. Pero lo que podemos ver en comparación o en contraste con el ejército mexicano, Marta, es que aquí matan a su patria. ¿Tú cómo ves, cómo pudiéramos compararlos uno y el otro, Marta?
El ejército de Estados Unidos sirve para la represión externa, para naciones que se rebelan, que le estorban. Su papel tampoco es nada edificante, Hugo. Si la población blanca de Estados Unidos estorbara a su oligarquía, también la reprimirían. Y también les ha salido muy bien dividir a la población pobre blanca de la población pobre latina, de la población pobre negra, para mantenerlas a raya y para mantener el statu quo. No es que mueran por su patria, mueren por los grandes capitales, Hugo. Esa ha sido la retórica, esa retórica patriotera, hipócrita. Analizando la parte de México, de esto que también ha sido un intento desde que somos niños, desde la primaria, todo lo que hemos pasado por ahí, estudiando cosas que han sido tergiversadas, héroes inventados, como los niños héroes, por ejemplo, y otras cuestiones, Marta, que pues las han hecho tipo a modo para desarrollarnos un cierto patriotismo, que habrá que ver qué otros fines tiene en cuanto a la ideología del mexicano, en cuanto a lo que pretende en su vida, lo que aspira, lo que anhela y demás. Pero Marta, ¿cuál será la cuestión clave en el asunto de que, no yéndonos más lejos ni al pasado con tantas referencias que tenemos, sino en el presente, en el hoy, son capaces, Marta, los militares mexicanos de prestarse a la inmundicia, esos planes que han desarrollado aquí, que no han tenido ningún tipo de recato ni ningún tipo de conmiseración, Marta, para llegar a los crímenes de Estado que hemos visto? Y cuando mencionábamos hace un momento a este general impresentable Cienfuegos, Marta, y su argumento dice que el ejército y todos ellos están formados para obedecer las órdenes de los generales o de quienes sean los que mandan, y que ciegamente actúan así, Marta. Pero ellos mismos, que probablemente también padecen muchas de las cuestiones de economía, de desigualdad y demás, eso que es brutal en México, Marta, ¿qué los hará luchar contra el propio pueblo? Y bueno, veamos los niveles de autoridad, desde los municipales, los estatales, federales, y hablemos también de los militares, Marta, porque la represión pues en todos los niveles está. Pero Marta, ¿qué hará? ¿Qué tendrán o de qué forma serán formados los militares para poder atacar a México con un escenario a todas luces desigual? Vemos a veces fotos que son conmovedoras, Marta, de muchos maestros leyéndoles a quienes los están reprimiendo. Vemos a gente reclamándole, ya sea a las autoridades, a la policía o al ejército, ¿por qué no se ponen del lado del pueblo? Marta, ¿cómo poder entender esta situación de que el ejército pueda ir a hacer y participar en masacres como Ayotzinapa, hacerlo de Tlatlaya? ¿Hasta dónde está corrupto esto, Marta? Eso ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad, que pues nos quedamos asombrados, sorprendidos por lo que es capaz el ser humano, y después de un entrenamientos a los que son sometidos, el perfil de la gente que buscan, las condiciones de vida en las que están muchas personas, y que a veces solamente con la paga que tienen como soldados pueden sobrevivir, una serie de elementos, factores de todo tipo, psicológicos, sociológicos. Por lo general, las milicias internas del tercer mundo, pues, hay excepciones, pero en realidad todas esas milicias siempre han estado de parte de los intereses de los poderosos. Para concluir, Marta, esto del ejército mexicano, estas declaraciones de Peña Nieto y las de Cienfuegos sobre todo, Marta, y teniendo este documento tan revelador de Converdad, ¿qué decir, Marta, sobre que no ha habido pruebas contundentes para denostar la labor del ejército, ese que quieren hacernos creer que está del lado del pueblo? Marta, ¿coincides con eso? ¿Crees que nada más tenemos, verdades
pues por testigos, por quienes los han narrado, por quienes los han vivido? ¿O crees que no tenemos evidencias contundentes para decir en qué postura está el ejército mexicano? Por un lado, creo que hay suficiente evidencia, por lo menos para investigar, y ni siquiera se quiere investigar, ¿no? La guerra sucia en el 78, el 71, con negar y negar, aunque ahí se vean, hay evidencias para por lo menos investigar en el caso de Ayotzinapa, y no quieren ni siquiera hacerlo. Entonces, pues, desde ahí se corta todo, Hugo. Te agradezco muchísimo, Marta, que nos hayas acompañado en esta emisión. Te seguimos puntualmente los martes en Noticias con el Bote, los miércoles en Radio La Nueva República en Hemisferios. Marta. Sí, muchas gracias a ti, Hugo, por dejarme compartir este espacio contigo, y muchas gracias a los que nos escucharon. Hasta la próxima. Y gracias también a Radio La Nueva República por la amabilidad de transmitir este contenido, también a los que nos escucharon a través de Picante FM New York. Gracias también por ver, por comentar y compartir este material en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión. Con amor te busqué un colmenar, te llevé de la mano, no dormí fabricando la miel que te alimentara. Con el poder más fino del mundo construí tu cama, trabajaba panal por panal mientras descansaba. Me ofrecieron un trono mejor donde tú reinaras, desayunas caviar con champán todas de las mañanas. Te podrán sobornar pero nunca te darán en su sombra. El amor, mi querida señora, con nada se compra. Me equivocaba, mientras te amaba, poquito a poco me aniquilaba. Y te decía, abeja reina que ambicionaba, abeja reina una colmena, abeja reina de oro y seda. Y yo sabía, abeja reina vendré a mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que quería. Entra a hugosat.com, donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Hugo Sat, productor de medios audiovisuales.